Cuando finalmente encontramos la casa de nuestros sueños, sentí que todo estaba en su lugar. Era perfecta, amplios ventanales, un jardín donde imaginaba a nuestros hijos jugando, y una cocina espaciosa en la que soñaba cocinar juntos los domingos. Todo parecía un paso hacia una nueva etapa en nuestra vida. Fernando y yo habíamos pasado semanas buscando el hogar ideal, y cuando este apareció, fue como si el universo nos estuviera guiando. Lo miré con una sonrisa, llena de ilusión. ¿Te imaginas? Aquí podríamos construir recuerdos, una vida entera, dije, mientras él sostenía mi mano y recorríamos las habitaciones vacías. Él asintió, pero su mirada parecía distraída. Pensé que era por el estrés de las finanzas o por la magnitud de la decisión. En ese momento no tenía idea de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo detrás de esa fachada aparentemente tranquila. Todo comenzó a torcerse el día de la firma del contrato. Estábamos en la oficina del notario, listos para firmar los documentos. Yo no podía dejar de sonreír. Este era el lugar donde planeábamos construir nuestro futuro. Sin embargo, mientras esperábamos, Fernando se levantó abruptamente al escuchar la vibración de su teléfono. «Disculpen, tengo que atender esto», dijo con una sonrisa forzada, alejándose hacia el pasillo. Su tono, aunque calmado, tenía una extraña rigidez. Al principio no le di importancia, pensé que sería algo relacionado con su trabajo. Pero luego de unos minutos, noté que hablaba en susurros, casi como si estuviera intentando que nadie lo escuchara. Mi curiosidad comenzó a despertar, aunque intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, cuando vi que volvía con una expresión más seria de lo habitual, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener mi tono despreocupado. Sí, solo una tontería del trabajo. Nada de qué preocuparse, respondió rápidamente. Su respuesta debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Fue más bien el comienzo de una cadena de sospechas que pronto me llevarían a descubrir una verdad que nunca imaginé enfrentar. Mientras Fernando regresaba a su asiento, noté que evitaba cruzar mi mirada. Su actitud me resultaba extraña. Durante todo el proceso de comprar la casa, siempre había sido entusiasta y colaborador, pero ahora parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté enfocarme en los documentos frente a mí, pero no podía sacarme de la cabeza esa llamada. ¿Por qué se había mostrado tan reservado? Decidí no presionarlo en ese momento, pero una pequeña semilla de duda comenzó a crecer dentro de mí. Más tarde, esa misma noche, mientras organizábamos los detalles finales de la mudanza, Fernando recibió otra llamada. Esta vez, no intentó ocultarla, simplemente se excusó y salió de la habitación con el teléfono en la mano. Decidí seguirlo discretamente, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. Lo encontré en el pasillo, de espaldas, hablando en voz baja pero con un tono apurado. «Te lo prometo, será pronto. Solo un poco más de paciencia, ¿sí?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y qué significaban esas palabras? Volví rápidamente al dormitorio antes de que pudiera verme, pero mi mente no dejaba de analizar cada detalle. Algo no cuadraba, y por primera vez, sentí que la confianza en mi esposo empezaba a tambalearse. La inquietud me acompañó durante toda la noche. Me revolvía en la cama mientras Fernando dormía plácidamente a mi lado, como si no tuviera ninguna preocupación. Pero yo no podía ignorar esa sensación, ese presentimiento de que algo andaba mal. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, decidí revisar algunos documentos que había dejado sobre su escritorio. Al principio me sentí culpable, nunca antes había sentido la necesidad de invadir su privacidad. Pero esa llamada, sus evasivas y ese extraño cambio en su comportamiento me impulsaban a buscar respuestas. Fue entonces cuando encontré un folder rotulado con el nombre de la inmobiliaria. Al abrirlo, mis ojos se posaron sobre una copia de los papeles de la casa. Todo parecía normal,
hasta que noté un detalle que me hizo detenerme en seco. En el espacio reservado para el propietario, no aparecía mi nombre. En lugar de eso, el único nombre que figuraba era el de una mujer desconocida, Laura Álvarez. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Fernando quería poner la casa a su nombre? El pulso me temblaba mientras buscaba más información en su escritorio. Encontré un recibo de una joyería y un mensaje de texto impreso que decía: «Cariño, sé que esto significa mucho para nosotros. No puedo esperar a empezar nuestra nueva vida juntos». De repente, todo encajó. La casa no era para nosotros. Fernando estaba planeando darle nuestro hogar a otra mujer. El aire parecía más pesado cuando Fernando llegó a casa esa noche. Intenté actuar con normalidad, pero el torbellino de emociones dentro de mí hacía que cada palabra, cada movimiento, pareciera un esfuerzo titánico. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, dándome un beso en la frente como si nada estuviera mal. «Bien, ocupado, como siempre», respondí, forzando una sonrisa mientras me dirigía a la cocina. Quería gritarle, arrojarle los documentos y exigir una explicación. Pero sabía que, si lo hacía sin pruebas concretas, él podría negarlo todo y manipular la situación como tantas veces lo había hecho. Necesitaba un plan. Esa noche, mientras cenábamos, le lancé preguntas casuales, fingiendo curiosidad. ¿Has hablado con la inmobiliaria? ¿Ya tenemos una fecha para firmar los papeles? Fernando levantó la vista, un tanto sorprendido por mi interés repentino. Sí, estamos a punto de cerrar todo. Solo faltan unos detalles menores. Sus palabras confirmaban lo que temía. Estaba mintiendo en mi cara, sin ni siquiera pestañear. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. Perfecto. Estoy emocionada por este nuevo comienzo. Mentí, sabiendo que cada palabra que salía de mi boca era una preparación para lo que vendría después. No podía confrontarlo directamente todavía. Necesitaba investigar más, reunir pruebas y asegurarme de que no escapara de las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo me senté frente a mi computadora y comencé a buscar información sobre Laura Álvarez. Con las luces apagadas y el sonido del teclado como único acompañante, mi búsqueda comenzó. Escribí su nombre completo, Laura Álvarez, en el navegador. Decenas de resultados aparecieron, pero no parecían relevantes. Seguí investigando, revisando perfiles en redes sociales, hasta que finalmente encontré una cuenta privada que correspondía a su descripción: joven, profesional, y con una foto de perfil en la que mostraba una sonrisa impecable. Sin embargo, lo que capturó mi atención no fue su rostro, sino el fondo de la imagen. Era una selfie tomada frente a una casa, la misma casa que Fernando y yo habíamos visitado semanas antes con el agente inmobiliario. Mi corazón dio un vuelco. No era coincidencia. Esa casa era nuestra, o al menos debería serlo. Seguí revisando su perfil. Aunque muchas publicaciones eran privadas, había comentarios de amigos y familiares que arrojaban pistas. ¡Qué emocionante! Estoy segura de que serás muy feliz ahí. No puedo esperar para visitarte. La casa se ve increíble. Era evidente que Laura ya consideraba esa casa suya. Pero lo que me rompió completamente fue un comentario firmado por Fernando. Todo esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Sentí una mezcla de furia y desesperación. ¿Cómo se atrevía? Fernando no solo estaba traicionándome, sino que también estaba planeando construir una vida con otra mujer a mis espaldas. Cerré la computadora, incapaz de seguir mirando. Mi mente trabajaba a toda velocidad, ideando qué hacer. Había sido traicionada de la manera más cruel, pero no iba a permitir que él se saliera con la suya. Me levanté, decidida. Si Fernando quería jugar sucio,
yo demostraría que sabía hacerlo aún mejor. El dolor aún ardía en mi pecho, pero estaba decidido a transformarlo en fuerza. Durante la noche, apenas dormí. Me la pasé repasando cada conversación con Fernando, cada detalle que ahora parecía una pista de su doble vida. Pero, más que eso, me dediqué a planear cómo devolverle el golpe. Sabía que no podía confrontarlo de inmediato. No con toda la información aún desordenada en mi mente. Tenía que ser estratégica. A la mañana siguiente, actué con una normalidad casi inquietante. Preparé el desayuno, le sonreí a Fernando como si no supiera nada. ¿Dormiste bien?, le pregunté, sirviéndole café con un tono tranquilo. Claro, aunque me costó conciliar el sueño por el tema de la casa. Su respuesta me hizo rechinar los dientes, pero mantuve la compostura. Durante días, continué con esta actuación. Mientras tanto, recopilé pruebas. Revisé documentos, correos electrónicos y estados de cuenta que revelaban pagos a nombre de Laura. Todo indicaba que la casa no solo estaba siendo adquirida, sino que ya había sido registrada parcialmente a su nombre. Por las noches, cuando Fernando pensaba que dormía, yo revisaba cada rincón del apartamento en busca de algo más. Y lo encontré, un contrato incompleto con la dirección de la casa, guardado en su maletín. El nombre de Laura aparecía como futura propietaria, y Fernando, como garante. Con esta evidencia en mano, sabía que tenía lo necesario para enfrentarlo, pero aún no era el momento. Quería que sintiera el peso de sus acciones de la manera más humillante posible. Fue entonces cuando decidí que el día de la mudanza sería el momento perfecto. Si Fernando quería comenzar su nueva vida con Laura, yo me aseguraría de que todo saliera a la luz antes de que pudiera siquiera dar un paso dentro de esa casa. Ahora, el plan estaba en marcha. Solo tenía que esperar el momento adecuado. El día de la mudanza llegó, y la emoción de Fernando era evidente. Caminaba por el apartamento dando órdenes, supervisando a los cargadores y sonriendo cada vez que mencionaba nuestra nueva casa. Pero yo sabía que esa fachada pronto se derrumbaría. Mientras él estaba distraído, guardé las pruebas que había reunido en mi bolso, los documentos, los correos impresos y una copia del contrato incompleto. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidida. Cuando llegamos a la casa, Fernando parecía en éxtasis. «Mira, amor, este será nuestro nuevo comienzo». Me tomó de la mano y me guió hacia la entrada, pero no pude evitar notar cómo su mirada se desviaba hacia el estacionamiento, como si estuviera esperando a alguien. «Laura». Decidí actuar antes de que ella llegara. «Fernando, antes de entrar, hay algo que quiero mostrarte». Mi voz era firme, pero calmada. «¿Qué pasa? ¿No puedes esperar para ver la casa?». Intentó bromear, pero noté el nerviosismo en su tono. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué frente a él. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi mirada fija en la suya. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. «Clara, no es lo que piensas», comenzó a balbucear, pero lo interrumpí. «¿No es lo que pienso? Aquí está su nombre, Fernando. Laura, tu amante, como propietaria de esta casa. Tú, como garante. ¿Qué parte de esto no es lo que pienso?». Se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, como buscando una salida, pero estábamos solos. «Clara, puedo explicarlo». «No quiero explicaciones. Lo que quiero es que admitas lo que hiciste. Lo que planeabas hacer». En ese momento, el sonido de un automóvil estacionándose en la entrada nos interrumpió. Miré hacia la calle y allí estaba Laura, bajando de su auto con una sonrisa confiada, como si ya supiera que esa casa sería suya. Era el momento de terminar con esta farsa de una vez por todas. Laura bajó del auto con una seguridad que solo podía venir de alguien que creía haber ganado.
Vestía un conjunto elegante y llevaba una pequeña caja en las manos, como si trajera un obsequio para celebrar su nueva casa. Al verme en la entrada, su expresión cambió brevemente, pero no perdió la compostura. «Hola, Clara». Su voz era suave, pero cargada de una condescendencia que me hizo apretar los puños. Luego miró a Fernando. «¿Ya le contaste todo?». Fernando parecía petrificado, atrapado entre dos fuegos. Intentó interponerse, pero yo no iba a permitir que desviara la conversación. «No es necesario que me cuente nada». Di un paso adelante, sosteniendo los documentos en alto para que Laura los viera. Ya sé exactamente qué clase de todo tenía planeado. Por primera vez, Laura pareció incómoda. Su mirada pasó de los papeles a Fernando, buscando apoyo, pero él estaba mudo. ¿De verdad creías que podías robarme mi hogar y salirte con la tuya? Mi voz era firme, aunque dentro de mí la rabia y la adrenalina me consumían. Clara, no es lo que parece, intentó decir Laura, pero no le permití terminar. Ah, ¿no? Entonces explícame cómo mi esposo, el hombre que prometió construir un futuro conmigo, decidió comprar una casa a tu nombre mientras yo estaba completamente en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando finalmente habló, pero sus palabras solo empeoraron las cosas. Clara, esto fue un malentendido. Yo solo quería asegurarme de que... ¿Un malentendido? Lo interrumpí, casi riendo por lo absurdo de su intento. No hay malentendidos aquí, Fernando. Aquí hay un plan premeditado. Laura decidió intervenir. Quizá deberías calmarte, Clara. Las cosas no tienen por qué terminar así. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Calmarme? Tú no tienes derecho a decirme cómo reaccionar cuando estás intentando robarme todo lo que he construido. El sonido de mi voz resonó en el vecindario, y algunos curiosos comenzaron a asomarse desde sus ventanas. Laura intentó mantener su postura confiada, pero el peso de la exposición pública empezaba a afectarla. ¿Qué esperaban? Continué, girándome hacia Fernando. ¿Que yo simplemente me fuera y les dejara esta casa? ¿Que aceptara ser humillada sin más? Laura miró a Fernando con desesperación. «Dile algo», le exigió, perdiendo la compostura. Pero Fernando solo agachó la cabeza, incapaz de enfrentarme. Sabía que ese silencio era mi victoria. Respiré profundo, llenando mis pulmones de la fuerza que me había faltado durante tanto tiempo. Fernando seguía ahí, cabizbajo, como un niño atrapado en medio de un juego que ya no podía controlar. Laura, por otro lado, estaba claramente incómoda, pero todavía intentaba mantener su fachada de superioridad. ¿Saben qué? Mi voz sonó clara, rompiendo el tenso silencio. No me importa cuántos planes hayan hecho ni qué tan seguros estaban de que esto funcionaría. Esta casa nunca será de ustedes. Fernando alzó la mirada, con los ojos llenos de confusión. Clara, por favor, no hagas esto más difícil. Lo miré directamente, y esta vez no hubo espacio para la duda. ¿Difícil para quién, Fernando? ¿Para ti, que intentaste traicionarme con esta mujer? ¿Para ella, que tuvo la audacia de venir aquí pensando que me intimidaría? Me giré hacia Laura, asegurándome de que cada palabra golpeara como un martillo. Déjame ser clara, ni tú ni nadie va a quitarme lo que es mío. Antes de que pudieran responder, saqué mi teléfono y marqué rápidamente. ¿Con quién estás hablando?, preguntó Fernando, con pánico en la voz. Con mi abogado. Una sonrisa se formó en mis labios mientras escuchaba cómo alguien respondía al otro lado de la línea. Hola, Marta. Estoy frente a la casa, y tenemos un problema. Necesito que envíes los documentos para bloquear cualquier transferencia inmediata. Laura palideció. Fernando intentó acercarse para detenerme,
pero levanté la mano para frenarlo. No intentes jugar más, Fernando. Ya no tienes ningún as bajo la manga. Laura finalmente perdió la calma. Esto no puede estar pasando. Tú prometiste que todo estaría bajo control. Gritó, mirándolo con furia. Control. Intervine, riendo con amargura. El único control aquí es el que yo decido tomar sobre mi vida. Y eso empieza por deshacerme de ustedes. Colgué el teléfono y los miré, sintiéndome más fuerte de lo que nunca me había sentido antes. Laura, te sugiero que recojas lo que sea que trajiste y desaparezcas de aquí antes de que las cosas se pongan peor para ti. Fernando intentó decir algo más, pero lo ignoré por completo. Ya no era su esposa, su cómplice ni su víctima. Era alguien que había recuperado el control de su vida, y no pensaba soltarlo nunca más. Laura, furiosa y humillada, intentó mantener su postura de superioridad, pero sus ojos la delataban. Estaba derrotada. Finalmente, soltó un bufido, giró sobre sus tacones y se dirigió hacia la puerta, lanzando una última amenaza mientras se iba. Esto no termina aquí, Clara. Vas a arrepentirte. No le respondí. No merecía ni una palabra más de mi parte. Fernando, en cambio, se quedó parado en el mismo lugar, como si no supiera qué hacer. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y terror, pero ya no me conmovía. Clara, yo cometí un error. Por favor, podemos arreglar esto. Me reí, no con alegría, sino con incredulidad. ¿Arreglarlo? Fernando, no hay nada que arreglar. Te di todo mi amor, mi confianza, y tú lo tiraste a la basura. No estoy interesada en recoger los pedazos. Él dio un paso hacia mí, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Te lo suplico. Fui un idiota, pero te amo. Esta vez, mi risa fue corta, seca, como una bofetada en el aire. ¿Amor? Lo único que amas es el poder y la comodidad que te di. Pero eso se acabó, Fernando. Quiero que salgas de mi vida y nunca regreses. Sin más, señalé la puerta. Ahora, vete. Él titubeó, como si estuviera esperando un milagro, pero cuando vio la firmeza en mi rostro, supo que no había marcha atrás. Bajó la cabeza, murmuró algo inaudible y salió de la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola en el silencio de mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza ni desolación. Sentí paz. Miré alrededor, a la casa que había soñado construir con alguien que me amara de verdad, y me di cuenta de algo: no necesitaba a Fernando ni a nadie más para hacer de ese sueño una realidad. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y decisiones difíciles, pero cada paso que daba era un acto de reafirmación de mi poder. Contraté a un nuevo abogado, reforcé la seguridad de mis propiedades y comencé a enfocarme en reconstruir mi vida. Meses después, mientras disfrutaba de un café en el jardín, recibí un mensaje inesperado de mi abogado. La propiedad estaba completamente asegurada a mi nombre. Nadie más podía tocarla. Sonreí, sabiendo que este era solo el comienzo de una nueva etapa. Mi corazón aún tenía cicatrices, pero también había crecido en fuerza y resiliencia. Había perdido mucho, pero había ganado algo invaluable: a mí misma.